Hay un gran vacío en la historia de la Tierra, un vacío que ha destruido todas las teorías de los científicos. Porque mira, este es el último organismo unicelular que se vio por primera vez en la Tierra hace unos 3.000 millones de años. Pero entonces, después de esto, el siguiente ser vivo más antiguo que hemos encontrado, del cual tenemos una evidencia sólida de su existencia, es una esponja de mar multicelular, que tiene aproximadamente 600 millones de años. Ahora, esto es algo de sentido común. Entre estos dos seres vivos, debería haber habido muchos organismos que pudieran mostrar la transición entre el unicelular y el multicelular. Pero, ¿puedes creerlo? Hoy en día, incluso con la tecnología moderna, no hemos podido encontrar ni un solo organismo que encaje perfectamente en este vacío. Eso significa que tenemos un gran problema. Una gran parte de la historia de los seres vivos de la Tierra se ha perdido. Tan grande que, en el contexto de la corteza terrestre, si lo comparamos, es como si una capa del tamaño del monte Everest hubiera desaparecido de la Tierra. Ahora, ¿por qué se hizo esta comparación? Pues mira, sobre la historia de la Tierra, ¿no? Se investiga excavando todas las capas de la Tierra, y te voy a explicar en detalle cómo se hace eso. Pero si mides esta historia perdida en una escala geológica, pues entiéndelo así. Una parte tan grande como todo el monte Everest falta en las capas de la Tierra. Así que la pregunta aquí es, ¿a dónde y por qué se fue una parte tan grande de la historia de la Tierra? Hasta ahora, no hay una sola persona en todo el mundo que haya podido descifrar completamente este misterio. Bueno, para entenderlo, tendremos que empezar la historia desde el principio. En el siglo XVII, cuando la gente intentaba encontrar la respuesta a esta pregunta, porque el arzobispo calculó la edad de la Tierra basándose en eventos religiosos. Por eso, en ese momento, todas las personas confiaron ciegamente en esto. ¿Cómo podría estar equivocada la información escrita en la Biblia? Pero entre la multitud de millones de personas que creían que esto era cierto, había una persona a la que esta edad le parecía incorrecta. Y ese era el geólogo escocés James Hutton, quien sentó las bases de la geología moderna. James Hutton decía algo simple: la edad de la Tierra no puede ser de solo 6.000 años, porque él creía que solo la formación de grandes estructuras en la Tierra, como las montañas y los fondos oceánicos, toma miles de años. Entonces, ¿cómo podría la edad de la Tierra ser de solo 6.000 años? Ahora, como James Hutton iba en contra de la creencia popular, la gente lo excluyó de la sociedad. Como solía pasar en esa época, lo mismo le sucedió a Galileo, pero digamos que la curiosidad seguía viva en la gente. A pesar de este trato, James Hutton seguía confiando plenamente en su teoría, la cual más tarde logró probar con pruebas importantes. Para demostrar su punto, él empezó a estudiar diferentes muestras de suelo. Durante este estudio, notó las interacciones continuas entre la atmósfera y el agua. Debido a esto, las rocas se van descomponiendo lentamente y se convierten en tierra, y esa misma tierra se va acumulando una sobre otra de esta manera. En su descubrimiento, él descubrió que la tierra formada en diferentes momentos, bajo una gran presión, vuelve a convertirse en roca. Todo este proceso es muy lento y consume mucho tiempo. Ahora, a partir de esto, Hutton hizo un descubrimiento muy importante. Él descubrió que la Tierra se formó en diferentes momentos. Las capas nos cuentan la historia de ese momento en particular, es decir, claramente, de Hutton. La creencia de que las grandes estructuras tardan miles de años en formarse resultó ser cierta. Eso también vino acompañado de un gran descubrimiento. Con estas pruebas, publicó su teoría y en poco tiempo se difundió por todo el mundo. Al leerla, las mentes brillantes de todo el mundo se enteraron por primera vez de dos cosas. Primero, que debajo de la Tierra hay diferentes capas de suelo, y segundo, que cada capa de suelo cuenta la historia de un periodo pasado de la Tierra. Podemos entenderlo así. La Tierra es como una biblioteca, y cada capa que hay en ella es un libro. Así como al leer un libro de historia, aprendemos sobre la historia. De la misma manera, cuando estudiamos estas capas, podemos aprender sobre todos los eventos pasados que ocurrieron en ellas, y por eso es importante. Para estudiar la historia de la Tierra, los investigadores de esa época comenzaron a estudiar varias capas de suelo, y crearon un mapa de ellas. A esto le llamaron la escala del tiempo geológico de la Tierra. Ahora, solo unos años después de que se creara este mapa, un geólogo notó que en el conocimiento de la Tierra, en nuestra biblioteca, faltaba un libro muy importante. Exactamente ese libro que contiene el conocimiento de ese proceso que nuestros científicos modernos quieren entender. Cómo un organismo unicelular se transformó en un organismo multicelular. Ahora, amigos, si están relacionados con la comunidad científica, sabrán esto. ¿Y saben qué es lo peor? Esto es un gran misterio en la ciencia. Hasta ahora solo tenemos teorías, hay muchas predicciones sobre la teoría de la evolución, hay muchos modelos que intentan predecir usando la teoría de la evolución qué pudo haber pasado, pero nosotros
La parte es que ambas teorías y sus pruebas se contradicen entre sí. Entonces mira, lo que pasó fue que después de que se publicó la teoría de Houghton, para recolectar más evidencias, un geólogo estadounidense llamado John Powell comenzó a estudiar las rocas en el famoso Gran Cañón de Estados Unidos, porque esta área es uno de los pocos lugares en el mundo donde los geólogos pueden ver claramente varias capas de rocas de la Tierra justo frente a sus ojos. Entonces, cuando Powell estaba estudiando las capas de roca aquí, notó un patrón extraño en algunas de estas rocas. Él vio que la roca inferior tenía un patrón vertical, mientras que la roca justo encima de ella tenía un patrón horizontal. Ahora, como Powell pensaba que entre las capas debía existir una tercera capa que sirviera como una transición entre la orientación de estas dos capas. Entonces, para verificar esta duda, él fechó ambas capas de roca y se sorprendió. Él descubrió que la capa de roca superior se formó hace 550 millones de años en la era cámbrica, mientras que la capa inferior se formó hace 1700 millones de años en la era proterozoica. Eso significa que había una diferencia de 1200 millones de años entre esas dos capas. Pero, ¿cómo puede desaparecer una capa de suelo tan grande de la Tierra? Bueno, Powell también tenía la misma pregunta, y por eso empezó a buscar la respuesta. Después de trabajar mucho en esta investigación, desafortunadamente no encontró ni una sola evidencia que pudiera resolver este misterio. Y por eso, como la verdadera razón detrás de este fenómeno era desconocida, Powell le dio el nombre de la discordancia, es decir, algo que no se conforma ni se correlaciona con las predicciones naturales de la geología. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿realmente es un problema tan grande que en un solo país de un continente de la Tierra, en un lugar específico, falte una capa de tierra? También podría ser que en ese lugar específico, en el pasado, haya caído un gran meteorito o haya ocurrido una erupción volcánica y las pruebas desaparecieron. Bueno, esa misma pregunta surgió en la mente de los científicos y por eso comenzaron a investigar si realmente existía ese vacío o no. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esta capa entre el período proterozoico y el cámbrico no solo falta en Estados Unidos, sino también en Escocia, Canadá, Brasil y Australia. Es decir, está desaparecida debajo de casi todos los continentes. Así que aquí la cosa estaba muy clara. Esto es un fenómeno global, y cuando se anunció que este fenómeno era global, se actualizó su nombre y se le llamó la Gran Discordancia. Esto significa que en todo el mundo, los 1200 millones de años entre el proterozoico y el período cámbrico han desaparecido para siempre de la historia de nuestra Tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo? Bueno, una teoría posible es que estos 1200 millones de años entre medio han desaparecido para siempre de la historia de nuestra Tierra. Pero al final, ¿cómo? Debido a la fusión, hoy en día la capa intermedia ha desaparecido. De hecho, cuando los geólogos comenzaron a estudiar esas dos capas, fue entonces cuando cerca de ese gran agujero encontraron algo negro, como cemento. Y por eso, para verificar si en ese momento hubo actividad tectónica o no, los geólogos analizaron el estado de la tectónica de placas de la Tierra. En ese tiempo, en la Tierra solo existía un solo supercontinente llamado Rodinia, que apenas comenzaba a romperse. Debido a su ruptura, dentro de la Tierra se formaron. El magma salió a la superficie en forma de lava y se solidificó como rocas negras. Ahora, debido a que la lava llegó a la superficie de la Tierra, ocurrieron dos cosas. Primero, de la lava salieron. El azufre reflejó la luz solar que llegaba a la Tierra, lo que provocó que la temperatura general de la Tierra comenzara a disminuir. En segundo lugar, debido a la ruptura de Rodinia, piedras como la caliza que estaban presentes en la corteza terrestre salieron a la superficie y comenzaron a atrapar el dióxido de carbono presente en la atmósfera y a formar carbonatos. Esto provocó que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera comenzara a disminuir gradualmente. Como el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que mantiene caliente la Tierra, hace unos 750 millones de años, la cantidad de dióxido de carbono disminuyó tanto que la temperatura global de la Tierra bajó. Y es por eso que la mayoría de los geólogos creen que, debido a los efectos combinados de ambos factores, la Tierra se cubrió de hielo desde los polos hasta el ecuador, como si fuera una bola de nieve. Para que te des una idea, si alguien hubiera visto la Tierra desde el espacio en ese momento, se habría visto así, exactamente como una bola de nieve. Y por eso, los geólogos llamaron a esta teoría la Tierra bola de nieve.
Pero como mencionamos antes, esto es solo una teoría especulativa, es decir, una hipótesis, porque la capa de rocas negras solo prueba la existencia de Rodinia, no prueba la existencia del hielo. Y por eso, para demostrar su hipótesis, empezaron a buscar pruebas de la existencia de ese hielo. Mientras investigaban en esta dirección, los geólogos encontraron esto. Aquí pueden ver que la capa de abajo es uniforme, pero al mismo tiempo también hay algunas líneas inclinadas sobre esto. Así que los geólogos pensaron que estas líneas se formaron cuando la nieve arrastró consigo el suelo que estaba sobre esa capa de roca. Y por eso, la textura de la capa justo encima del hueco es bastante irregular. O sea, hubo una edad de hielo en la Tierra, por lo que la Tierra se convirtió en una bola de nieve. Y eventualmente esa nieve se derritió y arrastró una capa tan grande como el monte Everest hacia el mar. O sea, solo quedaba una gran pregunta. ¿Por qué los organismos unicelulares en la Tierra bola de nieve tuvieron que convertirse en organismos multicelulares? Bueno, en respuesta a esta pregunta, dos investigadores de la Universidad de Wisconsin, Peter y Gracious, comenzaron a estudiar 20.000 muestras de rocas oceánicas de la era cámbrica que se encuentran en América del Norte. Durante este estudio, observaron que estas rocas contenían grandes cantidades de elementos como potasio, calcio, hierro y sílice. Ahora, ellos sabían que según la teoría de la bola de nieve, la erosión que ocurrió hizo que una gran parte cayera al océano, y esto provocó que los elementos presentes en el océano se alteraran. Los que más sufrieron por esto fueron los organismos unicelulares que vivían allí, porque debido a este desorden, los organismos tenían un exceso de elementos en sus cuerpos, mucho más de lo necesario. Por eso empezaron a morir uno por uno. Finalmente, para adaptarse a este ambiente cambiante, adoptaron una estrategia única y evolucionaron. Empezaron a excretar estos elementos extra en forma de minerales de fosfato de calcio y carbonato de calcio. Y aquí viene la parte interesante. En ese momento hicieron todos esos minerales para su supervivencia. Pero la vida les dio un propósito completamente diferente. La vida, con la ayuda de estos minerales, creó huesos, dientes y conchas, dando origen a nuevas formas de vida en forma de organismos multicelulares. Y probablemente esa fue la razón por la que, justo después de ese intervalo, el primer organismo multicelular fue una esponja marina, que nuevamente está compuesta principalmente de carbonato de calcio. Fascinante, ¿verdad? Misterio resuelto, pero hay un giro. Según otro estudio, la Tierra bola de nieve nunca pudo haberse formado. Cuando los científicos de la Universidad de Rochester estaban estudiando los datos del campo magnético de la Tierra, surgió otro ángulo. Ellos notaron que justo antes de que se formara el agujero en la historia de la Tierra, la fuerza de su campo magnético se redujo en un 90% en comparación con la actualidad. Y como sabemos, el campo magnético de la Tierra nos protege de la radiación dañina proveniente del Sol. Y si el campo magnético se debilita, empezará a llover radiación solar sobre la Tierra, y no sería posible que se formara una edad de hielo. Y esa es la razón por la que, a pesar de que la teoría de la Tierra bola de nieve ofrece una explicación casi perfecta, todavía no es una teoría completa. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo haya una edad de hielo y lluvia de radiación solar en la Tierra? Así que, de nuevo, sí. Estamos de vuelta al punto de partida, como suele pasar en la ciencia, pero ahora con ideas nuevas y perspectivas frescas. La desaparición de una capa tan grande dentro de la Tierra sigue siendo un misterio, pero no es el único misterio sin resolver. Hay otro gran misterio de la Tierra que aún no se ha resuelto. Una barrera invisible que impide que los animales y aves que se encuentran en dos islas separadas por solo 35 kilómetros se mezclen entre sí. Y por esta razón, en una distancia de solo 35 kilómetros, verás animales y aves que son completamente diferentes entre sí. De hecho, las dos islas de Indonesia, Bali y Lombok, que están separadas por solo 35 kilómetros, las especies de aves y animales que se encuentran allí son completamente diferentes. Y los científicos dicen que hay una barrera invisible que impide que las aves y animales de estas dos islas crucen o se mezclen entre sí. Ahora, ¿qué es esta barrera y cómo se formó? Es un fenómeno muy interesante. Lo he cubierto en detalle en mi video que puedes ver haciendo clic aquí. Si aprendiste algo nuevo de este video, no olvides dejar un like y nos vemos la próxima vez.